Señor le bendiga a mis hermanos y amigos. Le invito a que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 17 hasta el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Si ya lo tenemos, entonces vayamos juntos a este pasaje y luego pidamos nuevamente al Señor que hable hoy a nuestras vidas y que Él, habiendo hablado, podamos nosotros responder en obediencia para que Cristo sea exaltado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ya lo tiene ya? Dice la palabra del Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de ante la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por causa de vosotros, que por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Señor, damos gracias a ti por unirnos una vez más en este lugar. Queremos suplicarte, pedirte que hoy hables a nuestras almas, a nuestros corazones, para responder con obediencia, Señor. Que podamos con tu Espíritu Santo poder seguir floreciendo, creciendo en nuestra vida de discípulo, en nuestra relación contigo, y que hoy nuestros amigos y amigas, jóvenes y niños que no te conocen, puedan ver la gloria de Cristo, la gloria del Evangelio, una gracia que transforma, que hoy también puede transformar y cambiar para siempre sus vidas. Te lo pedimos, oh Dios, glorifícate una vez más a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Quisiera comenzar el sermón del día de hoy con una pequeña historia. Esta es la historia de un pastor. Es la historia de John Bunyan. Quizás muy conocido por la mayoría de nosotros por esa historia o ese libro que escribió del progreso del peregrino, ¿cierto? Bueno, lo que quizás muchos de nosotros ignoramos, y es la pequeña representación que tienen en la pantalla, es que John Bunyan, ese hombre famoso por esta gloriosa y maravillosa historia que predica el Evangelio, en el 1660 las autoridades británicas le prohibieron predicar sin la autorización oficial de la Iglesia del Estado. Por lo tanto, lo metieron preso y en una prisión con pocos favores, con pocas comodidades, le ofrecieron una salida simple. Le dijeron, si te comprometes a no volver a predicar, te puedes ir a tu casa hoy mismo con tu esposa y tus hijos. Se dice que para Bunyan esta oferta fue una tortura para su mente. Sabía que su familia estaba cayendo en la extrema pobreza y su pequeña hija Mary, que es la que pueden ver ahí cerca de él, dependía por completo de él. Su niña, su hija, era de hecho ciega. Sin embargo, Bunyan no operaba bajo el temor
servil a la prisión, sino bajo un profundo temor filial hacia Dios. En sus memorias escribió que ceder a la demanda de los magistrados habría sido actuar como un traidor al amor de Cristo y fallar en la misión encomendada por su Padre. Hermanos, este hombre prefirió quedarse 12 años en esa celda antes que entristecer al Dios que lo había redimido. El temor filial, ese que este hombre conoció, le dio la ternura para sostener y cuidar con gracia a lo lejos su familia. Y también le dio la firmeza para no romper su conciencia. Quisiera hacer la siguiente pregunta a la luz de esta pequeña historia. ¿Quién de los presentes haría algo como eso? Sí, pregúntatelo. ¿Tú harías eso? ¿Tú serías capaz de tomar tal decisión? De hecho, si eres madre o padre, sabrás que no era cualquier decisión. Era una muy difícil de tomar. Tristemente hoy vemos, como el hermano decía en su clase, muchos cristianos, pero pocos discípulos. Y entre las razones por las cuales esto es así, se puede ver claramente, es que entre los congregantes, y de hecho mira, y me llena de alegría ver este lugar un poco lleno, pero la mayoría de congregantes, pocos son cristianos. Y muy pocos, además de los cristianos, son discípulos reales del Señor. ¿Por qué? Por la falta de compromiso y de entrega que solamente un discípulo real de Jesús muestra y practica diariamente. Para algo como esto, se necesita tener sólidas convicciones. Para vivir en obediencia a Dios, aun en los momentos más adversos y difíciles, se necesita algo que este hombre tenía, algo que este hombre conocía. Y si te preguntas, ¿qué era eso? ¿O cómo yo hago para vivir de esa manera mi fe? La respuesta está en el argumento de la predicación del día de hoy, el cual te voy a presentar. Y si escuchas bien, con atención y lo pones en práctica, te aseguro que todo va a cambiar. Y el argumento es el siguiente. Vive en temor, en asombro constante. Repito, vive en temor, en asombro constante. Y la forma en la cual quisiera desarrollar este argumento son 2 puntos. El primero es, teme a Dios todo tiempo. Teme a Dios todo tiempo. Y el segundo punto es el contexto del temor. Y el título de esta predicación es Temor en asombro. Temor en asombro. Así que, hermanos, vayamos al primer punto. Y quiero que a medida que vayamos avanzando a través del texto, vayas pensando y vayas meditando en lo que te acabo de decir hace un momento. Vive en temor, en asombro constante. Solamente de esta forma y manera podremos honrar a nuestro Señor. Y el primer punto, yendo al versículo 17, nos muestra lo siguiente. Dice Pedro, si ustedes invocan por Padre a uno que juzga sin acepción de personas, ¿cómo deberían vivir ustedes? ¿Cómo deberían caminar? La respuesta es muy clara. Deberían caminar en temor. Deberían proceder, vivir cada día de la semana con temor. Pero quisiera hacer una pequeña pausa en esta palabra temor, porque me temo que quizás escuchamos la palabra temor y pensamos en un miedo, ¿cierto? Ay, qué miedo, hay que tener miedo a Dios. Entonces, es algo que quisiera aclarar.
A lo largo de la historia de la iglesia, los reformadores y puritanos distinguían muy bien entre un temor filial y un temor servil. Te explico. El temor servil o de esclavo es el miedo que el no creyente, el no cristiano, el no discípulo tiene al juicio, a la ira de Dios y al infierno. Brota del amor propio, egoísta y del deseo de evitar las consecuencias de su pecado. Los puritanos enseñaban que este miedo por sí solo aleja al hombre de Dios y genera, de hecho, resentimiento. Pero en cambio, el temor filial es el temor de hijo, de un hijo. En este temor, dice acá, este hombre decían, es un regalo del Espíritu Santo para el creyente. Nace, escucha bien, del amor, nace de la adopción. Y al final mira esta palabra que has escuchado ya mucho y estamos empezando, y el asombro ante la gracia. El hijo no tiene miedo de que su padre lo destruya, pero sí tiene un temor de entristecerlo y ofender su santidad o abusar de su gran bondad. De hecho, Bunyan decía y explicaba que el temor filial no nos hace huir de Dios. Aunque, ay, qué miedo, me alejo. No, no. Más bien el temor filial, o sea, el temor de un hijo, más bien nos hace correr hacia Él, nos acerca a Él. Hermanos, esto la iglesia lo entendía y lo conocía muy bien. De hecho, los reformadores hablaban del coram Deo. ¿Ha usted escuchado esa afirmación o esa expresión? Coram Deo. ¿Qué significa eso? Vivir o estar ante la faz de Dios, ante el rostro de Dios. Hermano, imagínate tú si vivieras de esta forma. Si tú caminaras pensando, experimentando la verdad de que estás ante Dios. ¿Cuántas cosas que has dicho no hubieras dicho? ¿Cuántas actitudes o cosas que hiciste no las hubieras hecho si pudieras haber visto que ante Dios te encontrabas? Mano, estos hombres hablaban de que siempre ante Dios nos encontrábamos y que por lo tanto todo era sagrado y todo debía ser consagrado. Por lo tanto, el temor a Dios, el temor de Dios, consiste en esencia en la piedad. Es un temor que constriñe a la adoración y al amor. Consiste en asombro y reverencia y honor y adoración a Dios. Alguien decía, es el reflejo de nuestra conciencia de la trascendente majestad y santidad de Dios. Hermanos, aunque el texto dice que Él juzga sin excepción a todas las personas, este juicio no es para infundir temor o miedo de condenación a sus hijos, sino como Pedro dice, ustedes les llaman padre. O sea, en el contexto de una relación paternal no existe un miedo de destrucción, pero sí un miedo reverente ante quién es Dios. Es un temor que te santifica, te purifica y te permite vivir una vida de obediencia. Hermanos, recuerda que esta iglesia estaba siendo perseguida y estaba sufriendo mucho. ¿Recuerdas? Esta iglesia, de hecho, se cree que luego de terminar esta carta, esta iglesia fue perseguida de forma violenta como nunca antes fue hecho por el emperador Nerón. Mano, esta iglesia estaba viviendo, experimentando hostilidad. ¿Por qué? Porque eran cristianos, porque eran seguidores de Jesús.
Y esto les llevaba a ellos a ser tentados en muchos casos a diluir la práctica de la verdad para no ser confrontados o no chocar con la cultura pagana, secular en la cual ellos se encontraban. De igual manera, este mundo hoy nos presiona y nos empuja a una vida que no representa la santidad y el honor de Dios, que no glorifica a Dios. Y por lo tanto, Pedro les dice a estos hermanos, hermanos, recuerden, ustedes son peregrinos. Versículo 17, en vuestra peregrinación. Una de las razones por las cuales los cristianos hoy día son tan tibios y tan poco sólidos en sus convicciones es porque poco temor le tienen o no tienen temor, un temor reverente a Dios. Por eso Pedro les dice a ellos en forma de imperativo, es el imperativo que tenemos en este pasaje, es teman a Dios en todo momento. Yo no sé, pero hay contextos en los cuales pues, se nos hace un poco más fácil, ¿no lo crees? Quizás hoy estás aquí sentado, escuchas la palabra y tú dices, esto es un tiempo reverente. Y quizás por esta razón estás ahí sentado en silencio, escuchando con atención lo que se está predicando, porque tú dices, estamos en la iglesia de Dios. De hecho yo he escuchado a padres que no son cristianos y que regañan a sus hijos cuando de repente hacen en la iglesia lo que hacen en sus casas. Pegan gritos, desordenan, andan corriendo y el padre le dice, hey, estamos en la iglesia. Recuerda, no estás en la casa, no estás en tu cuarto. Bueno, hermano, la reverencia, el respeto a Dios no es solamente algo que se hace o es un evento, un momento en la semana. Bueno, hoy es domingo, hoy es un día santo. Sí, claro que lo es. Y creemos como iglesia que Cristo está entre nosotros, que hay una presencia especial de Jesús con su iglesia. Sin embargo, también creemos y sabemos que la semana le pertenece a Él. Que mis habilidades, que mis dones, mis talentos les pertenecen a Él. Que mi profesión, mi familia, el tiempo, mi vida son de Él. Que por lo tanto he de caminar de forma reverente en todo momento y en todo tiempo. Pero ¿sabes algo? Aunque sabemos esto, parece ser que en la práctica vivimos vida todavía con poco temor al Señor. Y, y yo escuchaba a alguien esta semana que decía algo así como, es que, es que hermano, mire, o sea, nosotros sabemos que Dios está en todo lugar, nosotros sabemos que Dios lo ve todo, sabemos que Dios conoce todo. Sin embargo, ¿por qué a pesar de eso, hermano, llegamos a pecar y caemos y fallamos? Está articulando un problema, está creando un problema, buscando además una resolución de por qué razón pasa esto. Él les puso en su momento una razón, pero yo quiero exponerte una razón a la luz de este texto. Y la razón es que muy poco nosotros, de forma intencional, contemplamos el rostro de Dios. No es lo mismo saber que la miel es dulce porque se hizo un examen científico, químico, y se sabe que por su estructura es dulce. O sea, usted puede saber que la miel es dulce sin haberla probado. Pero qué diferente es saber y conocer que la miel es dulce porque tú mismo tomaste un poco de ella y la colocaste en tu boca, en tu paladar, y comenzaste a degustar y a experimentar y a conocer de forma personal lo dulce que es esa miel.
Te das cuenta, no es lo mismo saber o conocer de forma eh, teórica, ¿no? Que la miel es dulce y otra cosa es experimentar lo dulce que ya es. Hermano, lo mismo es nuestra relación con Dios, nuestra cercanía con Dios. Tú puedes pensar y decir, yo soy cristiano, yo estoy con Jesús, yo creo en Él, yo voy a la iglesia los domingos. Sin embargo, no está realmente ante el resplandor de su presencia y de su carácter. Porque cuando leemos la Biblia, el Antiguo Testamento en particular, cuando Dios mostraba su gloria, los hombres temían, los hombres temblaban. Algo cambiaba cuando Dios mostraba su gloria y se daba a conocer. Por esta razón, el versículo 18, así pasemos a nuestro segundo punto, es tan vital e importante. El contexto del temor. Porque si se dan cuenta, el imperativo ocupa solamente un versículo, 17. Teman en todo tiempo. La pregunta es, hermano, ¿cómo yo puedo practicar el temor que Pedro está pidiendo, en el cual debemos vivir? Bueno, se logra por medio de la contemplación. Se logra cuando tú pasas tiempo contemplando, observando la gloria de Dios y quién es Dios. En pocas palabras, para temer a Dios debes conocer experimentalmente a Dios. Debes conocer personalmente a Dios, no de la teoría, no del texto solamente, sino de una búsqueda diaria de su presencia. Ahora usted dirá, ok, hermano, amén a eso, pero ¿cómo luce eso? ¿Qué debo contemplar? ¿Qué debo observar? Bueno, el versículo 18 lo dice claramente. Dice, teman sabiendo esto. ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos conocer plenamente? ¿Qué es el significado de esta palabra? Pues mira, que fuimos rescatados. Que fuimos rescatados, dice el texto, de una manera vana de vivir. Luego explica que la forma en la cual esto fue posible no fue por cosas corruptibles, como oro, como plata, sino que esto fue posible y una realidad, ¿por qué? Por la sangre preciosa de Cristo. O sea, lo que tú debes hacer para tener un temor real a Dios es primeramente recordar la hermosura, la belleza y el precio y el costo de tu salvación. Es lo primero. Y saben algo, pasó algo hace poco. Y yo le digo, yo me alegré. Cuando vi eso, yo dije, qué bonito se ve. Qué bien se ve esto. Hay una pareja que los quiero a ambos, están casados. Y el marido, el hombre, me dice, oye, mira, compré esto a mi esposa. Y mis amigos y conocidos me decían, no, cómprale eso, cómprale aquello, pero terminé comprando lo que para mí era lo mejor. Y bueno, él comentó, yo se lo di a mi esposa, también se alegró. Pero lo interesante de lo que pasaba acá era que yo podía ver incluso más alegría en aquel que dio que el que recibió. Y esta persona decía así como que, oye, ¿de verdad es que me siento tan bien? ¿Me siento tan bien? ¿Sabes qué vimos ahí o qué puedes ver ahí? Porque claro, tú no lo viste, yo te estoy comentando. Si lo hubiese visto, hubiese sido más hermoso, pero lo que pasó ahí fue que vimos amor en acción, un amor a accionarse, un amor que aprieta el gatillo. Lo hermoso de todo esto es que estoy seguro que la satisfacción de este hombre no fue simplemente de que le di algo, sino que le dio lo mejor que pudo darle.
Hermano, si nosotros como hombres, diría un amigo, mortales, simples mortales, pecadores, malos, sabemos a veces dar buenas dádivas a las personas, cuanto más Dios, el cual no simplemente ama, muestra amor, Él es amor. El amor está incrustado y es parte esencial de lo que Él es. Dios es amor. Y esa gracia y ese amor y esa misericordia fue tan grande que Dios ofreció y entregó lo mejor que tenía. Y lo mejor era su propio Hijo. Y por eso Pedro dice, la sangre preciosa, la sangre hermosa. Hermano, te pregunto, ¿para ti la sangre de Cristo es hermosa, es maravillosa, es gloriosa? Porque me temo, aunque dices ser cristiano, tú dices que eres cristiano y que vas a una iglesia, no pasamos tiempo reflexionando y meditando en esta maravillosa verdad. De que Dios sangró para que yo y fuera su hijo. Que literalmente Dios sangró para que tú y yo fuéramos rescatados, dice el texto, de una manera de vivir vana, de una manera de vivir autodestructiva, de una forma de vivir vacía, de una forma de vivir seca, sin propósito, sin salvación. Hermano, el texto dice que la sangre de Cristo es preciosa porque esta sangre, este cordero que sangró, no tiene ni mancha ni contaminación alguna. Sabes, Dios es santo. Él es santo. Y por eso ve lo hermoso que es la sangre de su Hijo, porque cuando llega a Él, es igual de santa y de perfecta. Es gloriosa y maravillosa. Hermano, la razón por la cual quizás lo que estoy diciendo no te llega a asombrar es porque muy poco tú has pasado tiempo durante la semana, porque a veces creemos y pensamos, bueno, pum, caí de paracaídas el domingo y bueno, aquí estoy, predíqueme la palabra, sírvame. Ya va, hermano. La semana de lunes a sábado debería ser una preparación de tu alma para que el día domingo tú recibas de forma correcta, adecuada la palabra de Dios. A veces decimos, ay, pero es que yo no sé, hermano, el sermón, ay, que a veces son como un poco pesados, ¿sabía? Yo sé que yo predico a veces un poco largo y espero hoy predicar un poco más corto. A menos ya pasé al segundo punto, pero, oye, pero no sé, hermano, ¿qué me pasa? Y escucho el sermón, luego se me olvida la predicación, el mismo día ya ni me acuerdo. Yo te preguntaría, ¿y cómo está tu vida devocional? Tú puedes que tienes un tiempo, realmente un tiempo, no los domingos, no, durante la semana, todos los días, para realmente decir, este tiempo es para contemplar a Dios. Escúchate bien eso, para contemplar a Dios, no para pedirle cosas a Dios. Porque no hemos acostumbrado y creemos que Dios no sé, es City Market, ¿no? No, hermano. Dios no es un sitio en el cual tú llegas, tomas algo y te vas. Es un lugar en el cual debemos permanecer siempre. Por lo tanto, mis hermanos, no seamos eh, tampoco de entendimiento. Si tu alma no se acerca a Dios durante la semana, ¿tú crees que tu alma será una tierra abonada, fértil, preparada para recibir la palabra de Dios en su día? Solamente la gracia de Dios y su misericordia podría hacer algo diferente, pero tú y yo somos responsables del estado de nuestra alma y de cómo nos encontramos ante Dios. Por eso Pedro le dice a ellos, teman a Dios. Es la responsabilidad de ellos de temer a Dios y de practicar aquello que alimenta y ejercita un temor reverente. Por eso, hermano, lo primero que debemos hacer es ver lo hermoso, el
precio tan grande de nuestra salvación. Y yo veía a esta mujer, la que recibió ese regalo, sonriendo, ¿no? Un poco feliz por lo que recibió. Para ella no tuvo un costo, pero para el hombre sí le costó, y bastante, podría decir yo. Cachea lo va a tener que usar durante todo el año, yo creo. Vas a estar pagando el cachea todo el año, lo que queda del año. Hermanos, es así. e- Es así la salvación. Tú puedes decir, soy salvo por gracia, pero a Cristo le costó la cruz y la muerte. Y a Dios le costó haberse apartado y alejado, haber visto con un rostro, una presencia de juez a un hijo el cual dice la palabra, cuando Jesús fue bautizado, un hijo en el cual hallaba toda complacencia. Realmente veo que nuestro entendimiento de esto, aunque parece que lo escuchamos repetitivamente, es tan superficial. Somos como los niños pequeños cuando van a la playa y dicen, ¡ay, esto es la playa! Ya toqué fondo. No, no, falta mucho más. Si sigue avanzando te vas a ahogar. Igualmente somos nosotros. Somos tan niños, ¿no? Que creemos, ya, esto es la gracia, ya, esto es el evangelio. No hay nada más que profundizar. No hay nada más que leer, buscar en la palabra. Tengo años leyendo la Biblia. ¿Qué más voy a buscar? Ay, hermanos. Señor nos ayude. Pero no queda ahí. Porque mira, Pedro trata de hundirnos, de que dejemos lo superficial y nos trata de meter un poco más adentro. Y mira lo que dice. Ya ordenado desde antes de la fundación del mundo. O sea, lo que vimos en el Evangelio no simplemente fue como que, bueno, vamos a resolver el plan B, el plan C. No, no, hermano, siempre fue el único plan. O sea, tu salvación, tu rescate de una vida miserable, perdida, siempre fue el plan de Dios. Dios es eterno. Dios siempre ha persistido. Él siempre ha estado en la eternidad. Y de la eternidad, tu salvación fue planificada. Si hoy eres hijo y no bastardo, siempre estuviste en la mente y pensamiento de Dios. ¿Te das cuenta de cuán hermoso es esto? Y cuando tú ves ese amor paternal, tú dices, pero si yo soy tonto, ¿y por qué yo entonces voy a buscar tanta aceptación de las personas? ¿Por qué voy a mendigar que otra persona me acepte, que me dé amor y cariño? Si ya alguien me ama, como nadie más me puede amar. ¿Diste cuenta de lo que pasó? O sea, contemplaste el amor del Padre, la aceptación del Padre, la gracia del Padre, y eso te hace libre de ser esclavo de la aceptación y admiración de las personas. Y por lo tanto, si te das cuenta, te permite caminar en temor, porque eso es temor, eso es reverencia. Y no es impulsada por el miedo del infierno, sino por la grandeza de su gracia. Pero dice Pedro que, pero fue manifestada en los tiempos postreros. ¿Por quién, Pedro? ¿Por qué causa? Qué hermoso, dice, por causa de ustedes. Otra versión dice, por amor a ustedes. Esa palabra manifestar, revelar, quizás para ti es poco importante, pero te aseguro que para los santos del Antiguo Testamento lo era todo. ¿Recuerdas el texto que predicamos el domingo antepasado? Ellos indagaban, buscaban, querían conocer quién era esta persona, en qué tiempo, en qué momento. Bueno, la manifestación fue para nosotros, no para ellos. Así que el hecho de que se manifestó para nosotros también es un acto de gratitud a Dios. Porque a veces yo, bueno, no sé ustedes, yo,
vamos a hablar un poco más claro. Yo, cuando era más pequeño, yo decía, oye, me hubiese gustado estar ahí con el pueblo de Israel, al ladito de Moisés, viendo esos milagros tan impresionantes. Me hubiese gustado ser amigo de David y ver cuando tumbó a Goliat con una piedra. ¡Wow! O sea, esas historias nos cautivan, ¿cierto? Y nos llenan como de asombro. Bueno, los santos tienen una santa envidia de nosotros. Porque ellos hubiesen querido ver y conocer lo que incluso nosotros hoy conocemos. Porque tú puedes decir, pero es que yo no estuve en los tiempos de Jesús para ver a Jesús ahí de frente. Pero hermano, por medio de su palabra y su verdad, en el Nuevo Testamento tienes la revelación completa, absoluta, hasta el Apocalipsis. Cosas que ellos no veían ni conocían, son reveladas ahora, hoy, a nosotros. Así que esta manifestación también es una expresión de amor y de gracia, de algo que no nos merecíamos, que fue dado también a nosotros, su iglesia. Pero dice el texto que sigue diciendo que habiendo sido manifestado por amor a nosotros, dice que por medio de él creíste en Dios. O sea, por medio de la obra de Cristo, el hombre cree en Dios, conoce a Dios, el cual dice el texto, quien fue el responsable de resucitar a Cristo entre los muertos. Y le ha dado gloria con el fin de que, ¿cuál es el fin de todo esto? El fin es el siguiente, que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Que nuestra fe, que aquello en lo cual creemos, en lo cual decimos esto es así, esto es real, y que aquello en lo cual ponemos nuestra esperanza, en lo cual reposamos nuestro peso, porque la palabra esperanza significa eso, dejarse caer, sea totalmente y enteramente en Dios. Por eso Jesús siempre dijo, yo soy un enviado. El Padre me envió y me envió para su gloria, para que su nombre sea exaltado y sea conocido. Seguramente tú no eres cristiano y estás acá porque alguien te invitó, porque ya tienes un hábito muy bueno, diría yo, de congregarte un día domingo. Tú puedes pensar en este momento y decir, yo conozco a Dios. Pero según el texto es muy claro. Dice que conocemos a Dios por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo, el hombre conoce y cree en Dios. Así que temo decirte que si no conoces a Cristo, si no crees en Cristo, si no sigues a Cristo, tú no conoces a Dios. Porque no hay otra forma, no hay otro medio, no hay otra manera de conocer al Dios real, solamente Jesús. Solamente Jesús. Pero hermano, ya leímos todo el texto, ya leímos el último versículo y tengo un buen tiempo todavía. ¿En qué concluimos entonces? Mira, la palabra eh, sabiendo también puede ser traducida como conociendo, y aquel que conoce es alguien que contempla. Tú no puedes contemplar lo que no conoces. Tú no puedes ver aquello que no está visible. Por lo tanto, la invitación, hermanos, que Dios nos hace a nosotros, a cada uno de nosotros, es bastante clara. Es contempla a Dios. Contempla su gracia y su misericordia. Contempla y recuerda, como hermano decía, que tú eras un bastardo, que tú eras un hombre sin gracia, un hombre sin bienaventuranza. Recuerda que tú eras ese hombre que vivió de una forma vana, una forma de caminar sin sentido,
sin objetivo o alcance alguno. Que esas formas de proceder del mundo, de nuestra cultura, que a veces hasta los propios incrédulos le da como repugnación, ¿no? Como que, ¿qué es eso? Con toda la locura del movimiento LGTB, arcoíris y tantas cosas que incluso se pretenden hoy día promover en Venezuela. Quiero decirte que eso sencillamente es una expresión hasta el punto más alto de la forma en la cual el hombre se encuentra sin Dios. Porque el hombre no, el hombre natural, el hombre en su maldad y pecado y corrupción total, no puede ni quiere contemplar a Dios ni conocerle, no lo quiere hacer. Pero te pregunto a ti, querido hermano, tú que llamas a Dios Padre, tú que tienes el Espíritu Santo, porque aquel que cree es porque el Espíritu obró en él. Por eso la palabra acá es importante. Una palabra maravillosa, rescatados, regenerados. ¿Por qué entonces tú, querido hermano y hermana, por qué no disfrutas de Dios? ¿Por qué? Nosotros ayer tuvimos la oportunidad de orar y de ayunar también. No es fácil, les digo, no es fácil. Si usted nunca lo ha hecho, quiero decirle que no es fácil. Sin embargo, cuando estás ahí solamente tú y el Señor, tú y el Señor. Y cuando tomas la decisión sencillamente de no pedir nada, sencillamente dices, quiero verte, Señor, quiero contemplarte. Con la Biblia en tu mano, lees un poco, luego cierras tus ojos y tratas de conocer a Dios profundamente, un atributo que Él te ha mostrado, o una promesa que te ha dado, y te haces preguntas, Señor, permíteme verte más, Señor, quiero conocerte más, quiero estar más acá, Señor. Llega un momento, y puede ser un poco místico, no sé, quizá voy a decir, no, este hermano era un callo de Troya, este como que era pentecostal, se está dando a conocer ahorita. No, no. Pero llega un momento donde literalmente tú sientes que no estás en este mundo. Literalmente tú sientes una tranquilidad, una paz que no se puede explicar. Ya esas dificultades que todos tenemos pesan lo que pesa una pluma. Y yo compartía con mis hermanos y les decía, hermano, algo que yo meditaba, yo decía, ¿por qué no hacer esto más regularmente? ¿Por qué yo no hacerlo en mi casa? ¿Por qué no hacerlo? Hermanos, puedo decirte que aquellos que conocen algo de Dios, experimentan algo de Dios real, no condicionado por una música, tú sabes, ahí que mueve las emociones. No, estamos hablando acá de sí, emociones que son guiadas, que son pastoreadas por la verdad de Dios. Es la palabra en tu mano, no hablamos acá de música, de humo, de una batería sonando a todo lo que da. No estamos hablando de eso. Hablamos de contemplar a Dios por medio de lo que Dios revela a través de su bendita palabra. Hermano, nuestros ojos, lo que contemplamos nos transforma. Sí, claro que sí. ¿Tú crees a veces que pasar todo un día en redes sociales, tú crees que eso no te afecta, que no cambia nada en ti? Claro que sí lo hace. Y Satanás lo sabe y por esa razón tanta propaganda y basura en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente está en las redes sociales. Claro que sí, importante lo que vemos, lo que contemplamos.
aunque a veces parece que no es tan importante. Y uno debería hacer un esfuerzo santo porque esto es caminar con temor. Que incluso tus hobbies, tus pasatiempos también sean santificados por Él. Porque, ¿sabes? Estamos en el trabajo, trabajando, y después que tú piensas, quiero descansar, ya quiero olvidarme del trabajo. ¿Y qué hacemos? Netflix, una película, una serie. Ahora están los reality shows, ahora le llaman así. Ve a gente, literal, escucha esto, ver gente todo el día. La gente está ahí, cámara por todos lados, llaman reality show. Ahora la gente se la pasa todo el día viendo a otra gente. No sé, para mí eso es un poco absurdo y una pérdida seria del tiempo. Pero nuestros hobbies, nuestros pasatiempos no son malos. Tú tienes que descansar, pero santifícalos. Santifícalos, hermano. El tiempo no es tu tiempo y el tiempo es importante. Y no iremos a sentir culpables ante Dios si nuestro tiempo libre, como algunos llaman tiempo libre, es meramente mi satisfacción personal egoísta y no es, bueno, quiero descansar, necesito descansar, bueno, voy a descansar en Dios. Y hermano, quizás tu trabajo es bastante demandante y no puedes tener esas pausas un poco largas para poder disfrutar a Dios. Bueno, hazlo el día de hoy. Hoy domingo es una oportunidad para eso. Sin embargo, ya estamos tan acostumbrados al ritmo de hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, hay tanto que hacer, hay mucho que hacer, no hay tiempo, no hay tiempo. Incluso el día domingo llegamos acá, escuchamos el sermón y estamos aquí pensando en la diligencia, en aquello, salimos corriendo de la iglesia. Incluso yo le digo algo, a veces a mí me da tristeza porque yo quiero saludarlos a todos, pero no puedo, es imposible. Porque me quedo hablando un momento con un hermano y cuando vengo, ya se fue. Bueno, a esperar el otro domingo, a ver si lo puedo saludar. Para poder contemplar a Dios y así que nuestra alma le tema, porque cuando tú pasas tiempo con Dios, tú sientes literalmente que Dios te acompaña durante todo el día. Y fue algo que pasó ayer. De hecho, yo ayer, luego de este tiempo, ¿no? Apartado para leer y orar con unos hermanos, mi cuerpo desfalleció mucho. En un sentido, mi cuerpo estaba un poco débil, pero fue porque no descansé lo suficiente el día anterior y estaba cansado y yo le decía, y alguien me decía, ¿tú tienes algo? Yo sí, estoy cansadísimo, necesito descansar y todo dormir. Y yo le decía, y sin embargo, ¿sabes algo? Aunque estoy cansado y agotado, mi forma de responder a las cosas es diferente. ¿Sabes por qué? Porque tuve esta mañana ante el rostro de Dios. Mire, cuando yo tengo hambre o tengo sueño, es una lucha seria, poco fuerte, porque usted estará acostumbrado a verme a mí así, sonriendo, dando abrazos, ¿cierto? Pero cuando estoy cansado y agotado es complicado. Sin embargo, la gracia del Señor siempre nos sostiene y nos enseña cómo debemos vivir. Así que, hermanos, si queremos y deseamos contemplar a Dios, verle y conocerle, la prisa debe ser eliminada. La prisa debe ser eliminada. Y creo que con el tiempo esta iglesia, este púlpito va a enseñar de forma práctica cómo podemos eliminar la prisa de nuestras vidas, pero podría advertirte que para hacer eso debes tomar tu cruz, debes morir a ti mismo. Solamente así podremos caminar en temor. Y caminar en temor no es otra cosa que vivir en obediencia al Señor. Un hombre temeroso es un hombre íntegro. Un hombre temeroso es un hombre piadoso. Un hombre temeroso es un hombre que refleja la gloria de Dios por cuanto siempre se encuentra ante su gloria. Eso es caminar en temor todo el tiempo. Así que, queridos hermanos y hermanas, aprovecha la gran bendición que tienes para ver y contemplar a un Dios que se te ha revelado personalmente.
Elimina lo que tengas que eliminar de tu agenda, cosas innecesarias o poco importantes, o quizás hasta importantes, pero quítalas para que, como decía nosotros, puedas ocupar tiempo en lo mejor. Y Cristo, nuestro Dios Salvador, es lo mejor, hermano. Y querido amigo, que hoy te encuentras entre nosotros, debo darte la triste noticia, la lamentable noticia de que ese milagro que nosotros, por la pura gracia de Dios, experimentamos, es el que tú necesitas. Porque al menos que el Espíritu Santo de Dios ore en tu vida, sería imposible que tu forma de caminar y de vivir en este mundo cambiara. Este temor filial es el temor de un hijo. Y la única forma de ser hijo es que un cordero puro y santo, como lo es Cristo, haya pagado el precio de cada uno de tus pecados. Y quiero asegurarte que cuando Pedro pensó en uno que juzga sin acepción de personas, él expresó una verdad inquebrantable, absoluta e inconmovible. ¿Por qué? Porque Dios es justo y es santo, santo, santo. Por lo cual nadie se escapará de su juicio perfecto. Solamente espero que por la gracia de Dios en aquel día, ante el gran acusador, tú puedas decir, tú me acusas, pero alguien me ha justificado. Amén.